Este mensaje debe conocerlo todos, todo el mundo, porque es la más grande buenas noticias que hay en las Escrituras. La gracia de Jesucristo transformó mi hogar y transformó mi casa en un lugar de amargura a un lugar de bendición, a un lugar de reposo. Él se pone en medio y dice: Padre, mi sangre, es mi sangre la que lo cubre. Cuando me di cuenta que la Biblia está llena de ese mensaje, dije: yo no puedo refutar esto. Este es el mensaje de Dios. Hay una cosa que nos toca a nosotros, y es la fe en las promesas de Dios. Amén, porque gloria si a yo Dios. no creo las promesas de Dios, Dios no puede cumplir sus promesas si yo no creo. Si el pecado llegó a controlarnos hasta el punto de convertirnos esclavos, déjame decirte, así la gracia puede tomar tu vida para convertirte en instrumento de justicia. Para que mi poder se perfeccione, Cristo está hablando de que hay un poder que perfecciona la debilidad humana. El mensaje de la justificación por la fe, tal como lo dice el espíritu de profecía, es el mensaje que prepara a un pueblo para la venida de Cristo Jesús. Bienvenidos a nuestro canal Brillo de Libertad, el lugar donde los testimonios, las historias de fe cobran vida. Te damos la bienvenida a nuestro canal. Mi nombre es César, si es tu primera vez, y hoy es un programa maravilloso. No te despegues de tu asiento, por favor. Hoy vamos a tratar un tema que es especial. Habla del testimonio de cada persona, ese testimonio personal que Cristo hace en cada uno de nosotros. Vamos a hablar hoy de la justificación por la fe. Y tengo un amigo, tengo dos invitados de honor hoy. El primero, de hecho fue él el que se le ocurrió esta gran idea. Él me llama y me dice: amigo, tenemos que hacer algo de la justificación por la fe. Y esa persona es Mijaíl Brazoyano. Bienvenido, amigo. Bienvenido a nuestro programa. Amén, hermano, amigo mío. Es un gusto de estar aquí presente y esperamos en el nombre de Cristo Jesús que este mensaje sea de bendición para todos aquellos que lo van a escuchar. Amén, amén. Será. La bendición que hemos recibido nosotros por medio de la luz en el Evangelio de Cristo Jesús que puedan llegar a otros. Y el mensaje de la justificación por la fe creo que es la base del Evangelio y todos deben conocer este mensaje. Así es, amigo. Amén. Muy bien. Bueno, tenemos con nosotros también otro invitado de honor. Es el evangelista Manuel Ospino. Bienvenido, amigo. Dios te bendiga. Muchas gracias, querido César. Dios te bendiga, te guarde, y un gran abrazo para nuestro hermano Mijaíl también. Es un privilegio en el Señor Jesucristo compartir este espacio con ustedes y esperamos que sea de mucha bendición para cada persona que sea atraído por Cristo para oír este mensaje. Amén, amén, amén. Bueno, mi amigo me decía, tenemos que hacer algo sobre la justificación por la fe. Y yo le dije, rápidamente dije, pues tengo un amigo que él es apasionado por este tema. Entonces, hemos comunicado juntos en el nombre de Dios y estamos aquí para glorificar su nombre. Así que tú, amigo, que estás conectado en esta hora, quédate hasta el final porque estoy convencido que vas a ser grandemente bendecido. Vamos a comenzar. Primeramente me gustaría leer un versículo que se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice la palabra de Dios: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a tener una pequeña oración con este pensamiento en mente. Oramos.
Querido y bondadoso Señor que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Te damos muchísimas gracias, Señor, por este privilegio de poder ser un instrumento en tus manos, Señor, de poder llevar el Evangelio, Señor, a todas las personas que te necesitan conocer, Padre. Bendícenos en esta hora con tu Santo Espíritu y guíanos, Señor. Danos poder de lo alto y toca el corazón de cada oyente, de cada persona que está conectada en esta hora, porque tenemos sed y tenemos hambre y es de la palabra de Dios. Bendícenos en este momento, te lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, tengo muchas preguntas para este tema que es realmente apasionante. La primera pregunta que tengo es la siguiente: ¿cómo llegaron al conocimiento del mensaje de la justificación por la fe? Antes de preguntarles qué es la justificación por la fe, quiero que me comenten un poquito. Bueno, vamos a dejar que mi hermano Mijaí conteste primero, ya que parece tener un testimonio maravilloso. Adelante, querido hermano. Bueno, y es buena pregunta, pero yo creo que la Biblia nos revela claramente este mensaje de la salvación, que es la justificación por la fe. Y creo que ahí es la clave. Ahí es la clave cuando una persona acepta a Cristo Jesús y comprende realmente qué es el Evangelio a través de las Escrituras. Lo primero que se revela es la justicia de Cristo Jesús. Y tú leíste un versículo, pero a mí me gustaría que leamos un poquito antes, porque es lo que más ha impactado mi vida y lo que me ha hecho comprender el plan de salvación a través de las Escrituras. Y ahí en el mismo capítulo, el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, más el justo vivirá por la fe. La primera cosa que nos revela estos versículos es que el Evangelio tiene poder por una causa. Y la causa es que en este Evangelio se manifestó la justicia de Cristo Jesús. Lo que le da poder al Evangelio es la justicia de Cristo Jesús. Y cuando yo comprendí esto, wow, fue algo maravilloso. Porque no solamente la justicia. En Tito, por ejemplo, nos presenta que la gracia también, y Romanos capítulo 3 también. O sea, lo que le da el poder al Evangelio es que en el Evangelio se ha manifestado tanto la justicia de Cristo como la gracia de Dios. Y cuando yo comprendí esto, fue lo que tocó tanto mi corazón, y comprendí que hay poder en el Evangelio cuando la justicia de Cristo me cubre y cuando la gracia poderosa me da fortaleza para vencer las tentaciones y mis debilidades y el pecado en mi vida. Y esto es lo que me ha marcado en mi vida, este mensaje, y por eso en aquel día te dije, porque este mensaje debe conocerlo todo el mundo, porque es la más grande buenas noticias que hay en las Escrituras, donde Cristo nos puede justificar, perdón total de nuestros pecados, y no solo que nos da el perdón total de pecados, sino que Él obra con el poder de la gracia en nuestra vida para que podamos ser libres del pecado y vencer el pecado en nuestra vida. Yo creo que esto es lo más maravilloso que le da el poder al Evangelio. Así es. Es una maravilla, es una verdadera maravilla escuchar hablar al hermano Mijaí con tanto gozo que se refleja en el rostro. Y yo creo que este es el gozo de la salvación. Este es el gozo del que habló, por ejemplo, el salmista David cuando le pidió al Señor: devuélveme el gozo de la salvación. Absolutamente. En mi experiencia, yo sencillamente puedo decir que yo me bauticé a los 16 años y a los 17 años, es decir, 8 meses después, ni siquiera un año, 8 meses después, yo comencé a estudiar la licenciatura en teología. Comencé a prepararme para ser un ministro del Evangelio. Y la verdad, debo confesar que yo estudié 5 años de teología, pero
terminé la licenciatura, terminé mi carrera y no comprendía el mensaje de la justificación por la fe. No comprendía lo que era la salvación. No comprendía, no sabía cómo poder explicar la salvación en Cristo y poner en armonía todos estos elementos que el hermano Mijaí hablaba. Por ejemplo, cómo poner en armonía el perdón total del pecado al mismo tiempo de la gracia y poder de Cristo para vencer y darnos libertad del pecado. No podía ponerlos en armonía. No sabía cómo hacerlo. No tenía ese conocimiento. Y fue hasta que recibí la invitación para ser el predicador de un campamento de jóvenes y se me pidió que preparara temas que fuesen un llamado a la juventud para la segunda venida de Cristo, para preparar a la juventud para la segunda venida de Cristo. Y recuerdo que el primer tema se llamó Una generación como Juan el Bautista. Entonces, el enfoque del tema era básicamente este. De la misma manera como Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida del Señor, así Dios levantará una generación que prepare el camino para su segunda venida. Y cuando yo dije eso, estaba presente un joven que al terminar el tema me interpeló, vino hasta donde yo estaba y me alcanzó en el camino hacia la habitación donde estábamos durmiendo mi esposa y yo, y me hizo una pregunta y me dijo, querido predicador, ¿usted cree que habrá una generación antes de la venida de Cristo que experimente libertad del pecado, que experimente victoria sobre el pecado y sea sostenido por Cristo? Y cuando él me dijo eso, yo dije, no, mira, yo no creo en nada de eso. Yo respondí como yo estaba preparado para responder. Yo respondí prácticamente como me habían preparado para dar respuesta a esa pregunta. Yo dije, no, mira, este mensaje que tú me estás presentando o esta pregunta que me estás haciendo evidencia que tienes una teología antropocéntrica de aproximación humana. Es un mensaje perfeccionista. Mira, yo no creo esas cosas que estás diciendo. Y él me miró a los ojos y me dijo, entonces usted no cree en lo que predicó hoy. ¡Wow! Cuando ese joven me dijo eso, amigos, fue como un dardo de fuego del Espíritu Santo que entró al corazón y yo lo miré y le dije, mira, yo voy a ir a la casa después que termine este campamento y voy a ir a estudiar para darte una respuesta a lo que tú me acabas de decir. Y mis amigos, yo llegué a la casa y abrí la Biblia, abrí el Espíritu de Profecía, especialmente 2 libros, El deseado de todas las gentes y Camino a Cristo. Y con la Biblia fui comparando la enseñanza con estos 2 libros y fui leyendo con la intención de refutar a aquel joven que me había dicho eso. Pero luego de algún tiempo me di cuenta que el mensaje de la justicia de Cristo, que es capaz de limpiar el pecado y al mismo tiempo que lo borra del santuario celestial, nos quiere a nosotros hacer vencedores para mantenernos limpios delante de Él en santidad y obediencia constante. Cuando me di cuenta que la Biblia está llena de ese mensaje, dije, yo no puedo refutar esto. Este es el mensaje de Dios. Y de allí en adelante, eso fue en el año 2017, de allí en adelante, mi vida cambió totalmente. Mi tema de predicación, mi pasión, mi misión, mi ministerio, todo lo que yo soy es un anhelo para contarles a otros que en Cristo hay suficiente poder para librarte por completo del pecado que has cometido y del pecado que aún no has cometido y que Cristo quiere evitar que cometas. Él quiere librarte del dominio del pecado. Eso es una maravilla.
Y creo que eso es lo que nos trae a los tres en este programa. Amén, amén. Qué maravilloso, qué maravilloso testimonio has contado, ¿no? Realmente yo he escuchado cosas que me impactan y es como decía Mijaí, es lo único que le acercó. En este caso, tú tuviste ese encuentro con esta persona, ¿no? Que usó Dios, literalmente. A Mijaí las escrituras directamente le mostraron, ¿no? Y a mí me pasa igual. A mí las escrituras me han mostrado, y sobre todo a través de la doctrina del santuario que dice la profetisa que es el fundamento de nuestra fe. Digamos que es el fundamento por excelencia que destruye cualquier doctrina falsa. La destroza. Ahí lo ves todo clarito, ¿no? Y a mí, yo he escuchado grandes evangelistas que dicen, hay muchos que usan un evangelio de perfección, ¿cómo es que suelen decir? Perfeccionistas. Como que la perfección es imposible para el ser humano, pero cuando yo veo las escrituras, la Biblia me dice lo contrario. Me dice que por la gracia y el poder de Dios y por el Espíritu Santo no hay nada que se pueda sostener, ¿no? Y dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, hay muchas cosas ahí. Pero quiero entrar para todos los oyentes, todos los que están viendo esta transmisión. Quiero entrar ya en la base fuerte, ¿no? La pregunta sería, ¿qué es, a modo de testimonio si puede ser un testimonio bíblico, como quieran transmitirlo? ¿Qué es la justificación por la fe? ¿Qué es la justificación por la fe y cómo se manifiesta la justicia de Cristo en el plan de salvación? Mijaí, si quieres. Pues me gustaría ver algunos versículos de la palabra de Dios, porque siempre me gusta que la palabra nos hable, porque yo creo que es fundamental todos los que escuchan que puedan ver precisamente lo que nos dicen las escrituras y no lo que estamos diciendo nosotros, para que vea que todo lo que estamos hablando hablando conforme a la palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 3, son unos versículos clave de que nos habla de la justificación por la fe. El capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 24, y aquí se nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Estos versículos son la clave de nuestra justificación. Y aquí nos habla claramente que Dios pasó por alto todos nuestros pecados cuando recibimos por medio de la fe. Y fijaos que el versículo dice, el primero dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la redención de Cristo, la expiación por el pecado que hizo Cristo en la cruz cuando murió por nosotros, cuando el ser humano lo acepta por medio de la fe, la justicia, que al final la justicia es la perfecta obediencia hacia la ley de Cristo, que a veces nosotros nos gusta predicar sobre la muerte de Cristo Jesús en la cruz, la resurrección, pero la importancia de la obediencia en la vida de Cristo es fundamental, porque cuando leemos en Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4, porque estos dos versículos son los versículos preferidos míos de que he estudiado 2-3 años, estuve en estos dos versículos, que el Señor me ha mostrado muchas cosas a través de estos versículos, pues ahí se nos presenta claramente que la justicia de la ley, o sea, por el sacrificio de Cristo y por que Él, por medio de este sacrificio, cómo condenó el pecado en la carne, para que la justicia, la vida perfecta de obediencia a Cristo Jesús se cumpliese en nosotros,
esto hace que realmente cuando el ser humano por medio de la fe acepta a Cristo Jesús, esta obediencia hacia la ley perfecta de Cristo Jesús se nos sea imputada a nosotros por medio de la fe. Y ahora es interesante que aquí decía claramente que cuando recibimos gratuitamente por medio de la fe la justicia de Cristo, esta justicia nos justifica, porque esta es la vida de obediencia perfecta hacia la ley que se nos imputa a nosotros, y la ley ya no nos ve, ya no nos puede condenar, porque lo que exigía la ley, la condena a la paga del pecado, que era la muerte, lo cumplió Cristo en la cruz. O sea, lo que merecíamos nosotros, Cristo pagó por nosotros, y ahora lo que merece Cristo lo pone en nuestra vida por medio de la fe. Y es algo maravilloso, porque yo por eso decía, pues este mensaje debe comprenderlo todo el mundo, porque por medio de la fe, aceptando la justicia de Cristo Jesús, la justicia nos hace justos delante de nuestro Padre Celestial y nos ve como nunca hubiéramos caído en el pecado. Es algo maravilloso esto. Yo no sé, cuando comprendí esto se me puso la piel de gallina. E incluso ha habido momentos cuando yo lloraba como niño viendo este amor de Dios por cada uno de nosotros, lo que ha hecho en el plan de salvación. Amén, porque amén. Y es maravilloso esto, ¿eh? Gloria a Dios. Y es interesante porque fijaos que en el mismo versículo, en el último, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él es justo, o sea, Cristo Jesús, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, todos aquellos que es de la fe de Jesús serán justificados por Cristo Jesús. Maravilloso. Manuel. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay un texto, o hay varios textos que podemos comentar con el propósito de seguir expandiendo este mensaje acerca de la justicia o la justificación por la fe. Y el primero que me gustaría comentar se encuentra en Deuteronomio capítulo número 6. Mis amigos, Deuteronomio capítulo número 6 es un lugar de mucha importancia para el resto de las escrituras. Deuteronomio capítulo 6 es fundamental. No solamente porque se encuentra en el último libro de lo que se conoce como la Torá, la ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la escritura, que, dicho sea de paso, van a ser la regla sobre la cual todos los demás libros de la Biblia van a ser medidos, van a ser pesados en balanza. La Torá o la ley de Moisés fue la regla o el estándar que permitió que los otros libros de las escrituras ingresaran al canon bíblico. De manera que la ley de Moisés es fundamental para la historia de cómo la Biblia llegó a ser lo que es el día de hoy, de cómo la Biblia llegó a ser un compendio de libros. Pero Deuteronomio capítulo número 6 es fundamental porque en Deuteronomio 6 y el versículo número 4 se encuentra, atención, probablemente la única confesión de fe que un israelita confesaba y pronunciaba. La única regla de fe, la única confesión de fe. Y está en Deuteronomio 6:4. Es conocida en el pueblo de Israel como la Shema, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y esto es maravilloso, porque esta es cuando decimos confesión de fe, es la confesión estándar que Israel le hace al mundo. En otras palabras, Israel le dice al mundo por medio de este texto que existe un solo Dios. No hay varios dioses. Los dioses de las naciones no son dioses verdaderos. El único Dios verdadero es el Dios bíblico, el Dios de las Sagradas Escrituras, y este Dios es uno. Eso es una maravilla. Ahora fíjate, en este mismo capítulo, los versículos finales
nos resumen con suficiente exactitud qué cosa es justicia. ¿Qué cosa es justicia? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer el versículo número 24 y versículo 25. Vamos a leerlo, dice así. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Amigos, ustedes se están dando cuenta qué cosa es lo que según este texto conservaría la vida que Jehová Dios había dado hasta el día de hoy. Era la obediencia a todos los mandamientos que el Señor había dado. Y ahora miren lo que va a decir. Atención, versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Qué cosa es, según estos dos versículos, tener justicia? ¿Qué cosa es la justicia según estos dos versículos? Bueno, el versículo 25 es absolutamente claro. Tendremos justicia cuando cumplamos todos estos mandamientos que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Y quiénes hemos cumplido todos estos mandamientos que Jehová Dios nos ha mandado? ¿Quién lo ha hecho? Si nadie ha cumplido todos estos mandamientos que Dios nos ha mandado, entonces la respuesta es sencilla. Ninguno de nosotros tiene justicia. Exacto. Y la pregunta es, pero si esta es precisamente la medida que el Señor utiliza para darnos vida, ¿cómo entonces podemos tener vida si no tenemos justicia? ¿Cómo podemos tener vida si no tenemos obediencia a los mandamientos que Él nos dio? Y aquí viene la gran noticia, como decía nuestro hermano Mijaí. Segunda de Corintios, capítulo número 5, nos va a decir algo extraordinario. Segunda de Corintios, capítulo número 5, nos va a dar el punto clave para entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dice la palabra de Dios, versículo número 21, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado. ¿Cómo? Al que no conoció pecado, es decir, a aquel que guardó todos los mandamientos que Dios nos había dado. A Cristo, que es el que obedeció cada uno de los mandamientos, aquel que guardó todos los mandamientos de Dios, pues no conoció pecado. A ese que no conoció pecado, dice la Escritura, por nosotros lo hizo pecado. Dios hizo a Cristo pecado. ¿Para qué? Para que cuando la ira de Dios descendiese sobre el madero, Dios estuviese condenando. Escuchen bien, atención. Dios no estaba condenando a su hijo. Dios estaba condenando al pecado en la carne. Eso es lo que dice la Escritura que Dios estaba haciendo. La ira de Dios descendió sobre el pecado, pero la Escritura dice que Cristo fue hecho pecado. ¿Se dan cuenta? Dios condenó al pecado. Cristo fue hecho pecado, de manera que Cristo recibió la condenación del pecado en su carne. ¿Con qué propósito? Aquí está el propósito. Dice la Escritura, para que nosotros que no habíamos guardado la ley, nosotros que sí conocimos el pecado, nosotros que merecíamos esa muerte que nuestro pecado nos demanda, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Amén.
De manera que cuando nosotros creemos en Cristo, esa justicia, esa obediencia a todo lo que Dios nos mandó, esa perfecta vida en armonía con su ley que nosotros no tenemos, se nos da por medio de Cristo Jesús. Dios nos da lo que no tenemos, pues Él condenó el pecado en Cristo para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Ahora lo que sucede es que cuando yo entonces le creo a Cristo, aparte de recibir como regalo su obediencia perfecta, ahora Cristo viene a morar en el interior para que esa obediencia de la cual yo no era capaz comience a lograrla Él en mí por su poder y por su gracia. Amén. Para esto, como decía mi hermano Mijaí, para esto Romanos 8, versículo 4 dice que Cristo condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Y cuál es el medio? Que no andamos conforme a la carne. ¿Por qué ya no andamos conforme a la carne? Porque en Cristo la carne y sus pasiones y deseos pierde poder de dominarnos. Y ahora es el Espíritu de Dios que con su voluntad y poder que nos ayuda y nos da su gracia y poder para vivir en toda voluntad del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor que hace todo esto en nosotros. Amén. Amén. Si me permitís seguir un poquito en esta línea, porque esto es maravilloso, me encanta. Y es sobre todo Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4, son fundamentales. ¿Por qué? Porque ahí, en estos dos versículos, comprendemos el evangelio completo. Yo creo que si fuera solamente estos dos versículos en toda la Biblia, ya podríamos haber comprendido el evangelio. Y ahí se nos muestra claramente, dice, porque lo que era imposible para la ley, porque por cuanto era débil por la carne, y tal como lo presentó Manuel, porque era imposible para la ley, porque todos hemos pecado, todos hemos transgredido esta ley. Incluso antes de que en Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo decía que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado ha hecho dos cosas tremendas en la vida del ser humano. Primeramente, que la paga del pecado es muerte, ha traído la muerte, y la segunda, que para mí es la más terrible, nos ha separado, no podemos estar en la presencia de la gloria de Dios. Yo creo que este es el más terrible, la consecuencia del pecado, de no poder estar en la presencia de nuestro Creador, del que nos creó, ¿no? Y estas son las dos consecuencias, pero es interesante que a través de Cristo, Cristo nos pone en armonía con la ley y nos vuelve a traer en la gloria, en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y bueno, esto lo muestra el santuario, que igual lo tocamos un poquito más adelante. Pero lo que quería sacar en evidencia ahora es esto de Romanos 3. Y ahí se nos presenta que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para condenar el pecado en la carne. Y cuando yo cuando leo la palabra de Dios siempre me pongo las preguntas, ¿no? Y una de las preguntas que me puse era, ¿por qué la ley no podría, por qué era imposible para la ley? Bueno, como todos hemos pecado, claro, que era imposible para la ley salvarnos. Y no era el papel para que la ley nos salve. Pero luego, ¿por qué Dios envió a su Hijo en semejanza de carne en pecado? Es otra pregunta que yo me hice. Oye, pero esto es fundamental que comprendamos. Y hay una cita del Espíritu de Profecía, creo que lo conocéis. No lo puedo leer ahora porque si salgo de la pantalla ya se borra. Pero es maravillosa cómo presenta cómo Satanás odiaba la ley de Dios y sobre todo le ponía toda la miseria del pecado, porque Satanás acusaba al Dios, un Dios egoísta, porque nos dio una ley que no podríamos obedecerlo, y que toda la miseria del pecado, todo lo que la consecuencia del pecado,
se lo echaba a la cara a Dios porque nos dio una ley que no podríamos obedecerlo. Pero ahí interviene Jesús y dice, por esta causa, Jesús tenía que venir a desmascarar este engaño de Satanás y tenía que venir en semejanza de carne y pecado como ser humano, como nosotros, para demostrar que la ley sí que se podría obedecer y que todo este engaño de Satanás podría ser desmascarado. Y es interesante cuando yo me puse la pregunta, pero ¿cómo condenó Jesús el pecado en la carne? Porque me vino esta pregunta y fue algo maravilloso porque lo encontramos en Filipenses capítulo 2 y ahí se nos presenta esta respuesta. O sea, Cristo condenó el pecado en la carne veniendo como un ser humano y cuando el pecado se lo tomó, cuando todo el pecado de la humanidad lo tomó sobre sí y el pecado se encontró con un cuerpo que nunca había caído en el pecado por la obediencia perfecta de Cristo Jesús. ¡Wow! Yo no sé, para mí esto fue impresionante porque Cristo dice que se humilló hasta la muerte de cruz y se hizo obediente. O sea, la obediencia de Cristo Jesús fue la que condenó el pecado en la carne, porque si Cristo no hubiera obedecido toda la ley, no podría el pecado ser condenado. Pero la obediencia perfecta hacia la ley de Cristo hizo que el pecado sea condenado, y por la obediencia de Cristo Jesús podemos ser justificados, porque sigue el versículo, para que el pecado sea condenado en la carne y para que la justicia se cumpla en nosotros. La única manera para que la justicia de Cristo Jesús se pudiera cumplir en nosotros era a través de la obediencia de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Amén, si no fuera por Jesús, si no fuera por la obediencia de Cristo Jesús, estaríamos todos perdidos. Por eso el mensaje de la justificación, el centro, la exaltación debe ser Cristo Jesús, porque Él lo hace todo, queridos. Bien. Y el mundo debe comprender esto porque es fundamental que comprendamos que Cristo es el centro de la justificación por la fe y Cristo es el centro del plan de salvación. Amén, amén. Así es. Hermoso, hermoso. Yo lo siento mucho, yo soy el que estoy haciendo las preguntas, pero yo también quiero hablar. Tengo un fuego aquí adentro que no puedo ya aguantarme más. Así que yo quiero compartir un versículo que para mí es maravilloso en este contexto de la justificación por la fe. Me parece maravilloso todo lo que han hablado, estoy 100% de acuerdo. Segunda de Corintios 12:9. De hecho, voy a empalmarlo con la siguiente pregunta, ya para que después que yo matice aquí algo, ustedes contesten también. Justo con todo lo que hemos hablado hasta ahora, la pregunta también que tenía era esta: ¿hay algún mérito en el ser humano en este mensaje de la justificación por la fe? ¿No? Y quiero leer este versículo que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Esto es maravilloso. Escucha lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Y me ha dicho, Cristo le había dicho, mira lo que le ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder, Cristo le dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Alabado sea el nombre de Dios. Pero ahora mira, ¿para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. Es que esto es clarísimo. Y aquí estamos hablando que dice para que mi poder se perfeccione. Cristo está hablando de que hay un poder que perfecciona la debilidad humana. Esto es algo maravilloso. Perfeccionistas dicen muchos que son perfeccionistas. Yo no digo. Dice Cristo que tiene suficiente poder y suficiente gracia para perfeccionar a cualquier ser en su más débil humanidad y degradación del pecado. Cristo tiene gracia suficiente, porque fíjate lo que está diciendo aquí. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Pero para qué? Para que mengue yo y crezca Cristo, para que Cristo repose sobre mí el poder. O sea, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es hermoso. Y
Aquí quiero leer uno de los textos que más me impresiona y más me encanta, me enamoró mucho. Efesios capítulo 1, lo que dice la palabra de Dios, hablando de este contexto de justificación por la fe. Mira, vamos a seguir la lectura. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha. ¿Cómo es eso posible? Vale. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza de la gloria de su gracia, Dios mío, con la cual nos hizo... Ay, esto ya es que es demasiado. Escucha, esto a mí me apasionó. Por la cual con su gracia nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, esto es hermoso. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto es demasiado. Mis hermanos, Cristo se pone en medio de nosotros, intercede con nosotros con todo el puro poder de su gracia. Y entonces el Padre ya no puede mirar a Mijaí, el pecador, no puede mirar a Manuel, el que pecó, no puede mirar a César, el que estaba podrido en pecados y en inmundicias, sino que mira la perfecta justicia de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Esto es hermoso. Él dice, la profeta él tiene una cita que dice, él se pone en medio y dice: Padre, mi sangre. Es mi sangre la que lo cubre. Entonces, es algo tremendo cómo es que, no entiendo cómo es que las personas caen en este error de debilitar, bueno, quieren tratar de debilitar el poder de Dios, pero es que me dice la palabra de Dios que el poder de Dios no se puede limitar con nada. No se puede debilitar con nada porque su gracia y el poder del Espíritu Santo es lo más grande que nos ha dado para que nosotros podamos ser justicia de Dios en Él. De hecho, la pregunta es esta. ¿Hay algún mérito en el ser humano en este mensaje de la justificación por la fe? Nosotros no tenemos ningún mérito. Nosotros tenemos, como dice Pablo, que deleitarnos, gozarnos en nuestra debilidad, porque sabemos que cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte en nosotros. Amén. Y esto me fascina. Hay tantas cosas maravillosas cuando vemos, y de hecho vamos a avanzar con esta pregunta porque tengo otras que son más. Si quieren aportar algo sobre este aspecto, ¿hay algún mérito? Porque igual a veces se nos comprende mal pensar. Hay personas que pueden pensar, estos piensan que se van a salvar por sus fuerzas, por sus méritos. Esto es imposible. Aquí estábamos viendo con el contexto que ustedes estaban poniendo, el pueblo de Israel quiso guardar la ley de Dios, todo lo que Dios dijere, eso haremos, y es imposible. Si no es con el poder del Espíritu Santo, nosotros no tenemos fuerza para nada. Entonces, pregunto, en este contexto, pueden tener la palabra, en este contexto, ¿hay alguna fuerza de nosotros que pueda vencer? Yo quisiera que pudiésemos considerar Romanos capítulo número 5 y el versículo número 21. Romanos 5, 21. Para contestar esta pregunta, la Escritura nos dice lo siguiente. Mira lo que nos dice aquí la Biblia. Para que así como el pecado reinó para muerte. Y voy a hacer aquí una pausa. ¿Será que nosotros estamos convencidos acerca de que el pecado reinó para muerte? ¿Será que lo podemos ver en nuestras vidas? A ver, ¿podemos reconocer y confesar que el pecado ha reinado por completo en nuestras vidas, haciéndonos
imposible la obediencia a Dios y a sus ideales por nosotros mismos? Oh, sí, mis amigos. Oh, sí. Yo creo que toda persona sincera que es llevada a los pies de Jesucristo puede confesar y puede certificar las palabras de la Escritura cuando dice que el pecado reinó para muerte. Oh, mis amigos, el pecado ha esclavizado todo nuestro ser. El pecado llegó a dominar sobre nuestros deseos y pasiones, de manera que el pecado hizo un reino total en nosotros para muerte. Pero, de la misma manera como el pecado reinó para muerte, haciéndonos débiles, haciéndonos incapaces, haciéndonos esclavos del pecado y de los vicios, sin posibilidad alguna de salir de este pozo profundo por nosotros mismos. Entonces mira lo que ahora dice el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oh, mis amigos, esto es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque si el reino del pecado ha sido total en tu vida y en la mía, la promesa de Dios es que así como el pecado ha reinado totalmente, ahora la gracia, si se lo permitimos, también puede reinar totalmente. Si el pecado llegó a controlarnos hasta el punto de convertirnos en esclavos, déjame decirte, así la gracia puede tomar tu vida para convertirte en instrumento de justicia. Así la gracia ahora puede reinar hasta el punto de que sea una delicia obedecer a Dios. Hasta el punto de que la gracia te hace capaz, la gracia te da fuerza, la gracia te da poder, la gracia de Dios te habilita para que allí donde el pecado reinó, ahora la gracia sea entronizada y puedas vivir en obediencia a Dios. Por eso dice Romanos capítulo 6 y el versículo número 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué razón el pecado ya no necesita enseñorearse sobre nosotros? ¿Por qué razón ya no lo va a hacer más? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuestro poder, nuestra fuerza no está en nosotros. Nuestro poder, nuestra fuerza, nuestra capacidad no pertenece a ámbito humano. El poder que nos hace obedientes, el poder que impera, el poder que hace delicioso la justicia, el poder que nos hace anhelar y anhelar más y más santidad, es el poder de la gracia que reina en nosotros. Así que aquí no hay mérito humano alguno. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, pero cuando Cristo lo hace en nosotros, Él puede hacer todo, porque Él es suficiente, Él es poderoso y Él ha prometido que su gracia va a reinar en nuestras vidas. Amén. Amén. Qué hermoso. Quiero compartir un poquito más, porque esto es precioso. Adelante. Fijaos que hay una cosa que nos toca a nosotros, y es la fe en las promesas de Dios. Amén, porque gloria si a yo Dios. no creo las promesas de Dios, Dios no puede cumplir sus promesas si yo no creo. Fijaos que me llama mucho la atención que tú leíste, César, 2 Corintios capítulo 12. Pablo está orando 3 veces, dice, para que el Señor le quite el aguijón. Pero cuando vino la promesa de Dios y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad, Pablo hace una cosa tremenda, porque la promesa de Dios fue suficiente para él. Y él dice que se goza ahora en sus debilidades, en sus persecuciones, en sus necesidades. ¿Por qué? Porque ahora era convencido por la palabra, por la promesa que Dios le había dicho, que en todo
se va a manifestar el poder de la gracia. O sea, y ahora él dice que es fuerte. ¿Y por qué era él fuerte? ¿Por sus debilidades? No, era fuerte porque el poder de la gracia descansaba sobre él, descansaba sobre sus debilidades, descansaba sobre sus necesidades, descansaba sobre sus persecuciones. Y esto es lo que hace la gracia. Cuando yo lo creo, porque es fundamental, queridos, que creemos las promesas de Dios. Porque si las promesas de Dios hay tantas maravillosas, pero si yo no lo creo, no puedo beneficiarte estas promesas. Y con respecto a la gracia, Tito, capítulo 2, a partir del versículo 11, fijaos que nos muestra, porque ahora ya estamos entrando, hablamos de la justicia imputada sobre todo, ¿no? Al principio por medio de la fe, pero hablamos también de la justicia impartida, que es fundamental en el plan de salvación. Y aquí en el capítulo 2 de Tito, a partir del versículo 11, se nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurado y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y buenas obras. Bendito sea el Señor. O sea, es la obra de la gracia, el poder de la gracia que obra en el ser humano para que el ser humano sea transformado, tal como dice la 2 Corintios capítulo 3, 18, que somos transformados al mismo carácter de Cristo Jesús. Y una cosita más quería añadir. Fijaos, queridos, que el texto que lo leyó Manuel es maravilloso, porque dice, como el pecado abundó, ¿no? Como el pecado reinó para la muerte, la gracia también sobreabundó, dice, ¿no? Queridos, no hay pecado, aunque el pecado abundó, aunque el pecado nos llegó hasta aquí, no hay pecado que la gracia no lo puede cubrir. No hay pecado porque el poder de la gracia dice, la gracia sobreabundó. O sea, no puede existir el pecado en esta vida que la gracia no lo puede vencer. Y esto es todo lo que nos presenta el Evangelio. Pero tenemos que comprender una cosa. Tanto la justicia como la gracia permanece en nosotros cuando Cristo realmente permanece en nosotros. Porque Cristo es la justicia nuestra. Por eso el apóstol Pablo, cuando está presentando en Galatas capítulo 4, versículo 18, hay un versículo que siempre me ha llamado la atención y siempre lo he compartido especialmente con los líderes, ¿no? Porque hay un versículo ahí clave, dice, hijitos míos, por lo cual sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La importancia de que Cristo sea formado en nosotros. Como dice Pablo, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. O sea, nuestra esperanza de la glorificación es Cristo en nosotros. Por eso todo el plan de salvación se refiere y nos amonesta y nos enseña que cuando Cristo permanece en nosotros, tenemos todo. Tanto su justicia como su gracia para darnos la fortaleza y poder para vencer y para ser transformados. Porque el poder, el Evangelio, queridos, no es solamente el perdón de los pecados. Muchos se enfocan y se quedan solamente en el perdón de los pecados. El Evangelio va mucho más allá. El Evangelio no solamente es perdón de los pecados. El Evangelio es también poder para vencer el pecado y ser transformados a la misma imagen de Cristo Jesús que fuimos creados al principio. Amén. Y esto es fundamental. Muy bien. Antes de pasar a la próxima pregunta, porque el tiempo se va corriendo, es maravilloso lo que estamos aquí hablando en el Espíritu, pero me encanta cómo es que Pablo dijo, es que ya no vivo yo, Manuel, Mijaí, es que es que no soy yo ya, es Cristo en mí. Wow. Eso debe ser, digamos que la obsesión que nosotros debemos tener en nuestra vida, ¿no?
que Cristo sea en nosotros antes de hablar, que Cristo sea en nosotros antes de actuar. Esa es la esperanza de gloria. Antes de pasar a la próxima pregunta, leo rapidito una cita muy cortica que tiene la hermana Ellen White. Dice: ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. El conflicto de los siglos, página 607. Tremendo. Muy bien, vamos a avanzar. Bueno, hay varias preguntas. Hay una que quería hacerte, Manuel. ¿En qué sentido este mensaje te ha beneficiado, por ejemplo, a ti en la vida práctica, en la familia? ¿En qué le ha aportado este mensaje, el crecimiento en Cristo? O sea, sí, mira, yo no tengo ninguna vergüenza, ni tampoco ningún orgullo en decir esto que voy a decir. Pero antes de conocer el mensaje de la justicia de Cristo, antes de aprender a contemplar a Cristo y retenerlo en la atención, yo puedo decir, César y Mijaí, con toda sinceridad, que yo me había convertido en un cristiano amargado. Y yo creo que esas dos cosas no pueden estar en la misma línea. Si es una vida amargada, no puede ser cristiano. Y si es cristiano, no puede ser amargado. Pero mi vida había llegado a ser una amargura constante. ¿Por qué? Porque cuando yo recién comenzaba mi hogar con mi esposa María José, cuando recién comenzábamos el matrimonio, yo tenía un trabajo bien estresante. Yo solía ser el director de un colegio que está asociado y dirigido por Adventistas del Séptimo Día, aquí en la ciudad. Y entonces yo dirigía ese colegio, un colegio con aproximadamente 400 alumnos, así que era una cosa demasiado estresante, pero al mismo tiempo estaba cursando mi maestría en la universidad. Y entonces yo sentía que el hogar era para mí en ese momento una carga. Yo estaba siendo cargado. Y yo vivía amargado totalmente, hasta el punto, claro, ¿por qué vivía amargado? Porque vivía pensando en mí. Debo hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, esto y lo otro. Necesito más tiempo para esto, necesito mejorar esto. Entonces vivía pensando en mí. Todo lo que hacía era pensar en mí. Y bueno, lo dice el espíritu de profecía. Cuando pensáis mucho en vosotros mismos, os alejáis de Cristo, la fuente de fortaleza. Y entonces eso sencillamente se transformó en una vida de amargura constante. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, una de las cosas que yo más recuerdo con tristeza fue mi esposa diciéndome, por ejemplo, recuerdo que ella me dijo una vez, mira, si tú no eres feliz, vete de aquí, vete de la casa. Pero mis amigos, cuando yo conocí este mensaje, una de las cosas más poderosas, grandes, perfectas que el Señor ha hecho en mi vida es enseñarme a pensar en Cristo y no en mí. Y puedo decir que ese pensamiento, como dice Hebreos, capítulo número 3, versículo número 1, por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad al fiel y sumo sacerdote de vuestra profesión, al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. Cuando yo aprendí a considerar a Cristo, a pensar en Cristo, a retener a Cristo en la atención, como decía mi hija ahí, por medio de las promesas bíblicas, por medio de las promesas de la palabra de Dios, cuando aprendí a retener a Cristo, entonces Cristo transformó mi vida hasta el punto de que, hermanos, yo realmente, para la gloria de Dios, puedo confesar en el Señor que yo tengo un hogar feliz por la gracia de Jesucristo. Amén. La gracia de Jesucristo transformó mi hogar.
y transformó mi casa en un lugar de amargura a un lugar de bendición, a un lugar de reposo. Y para la gloria de Dios, bueno, este año ya cumplimos 10 años de matrimonio, el matrimonio se sostuvo, el hogar se construyó y por la gracia de Cristo el Señor nos añade bendición cada día. Amén. Qué bueno, qué bueno, qué bonito, qué hermoso las cosas que hace Cristo en la familia, ¿verdad? Esto es un testimonio maravilloso del poder de Dios y de su gracia. Amigo, ¿querías decir algo? Bueno, hay una cosa que lo aprendí en estos años, desde cuando estoy con Cristo caminando. Y aquella cosa fue que no tengo que mirar en mis debilidades, que no tengo que mirar en mis fallos, sino que tengo que mirar siempre en el poder y las promesas de Cristo Jesús. Hay un versículo que, bueno, hay varios versículos que siempre me ha ayudado a seguir adelante y que está en Hebreos capítulo 12, creo que todos lo conocemos. Son unos versículos favoritos míos, que siempre me da el gozo de seguir adelante. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado para que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, postos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego el versículo 3, que es fundamental, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo cuando leí esto, o sea, mi ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo es posible esto? Esto es posible solamente mantener los ojos en Cristo Jesús. Porque en el momento que yo desvío la mirada de Cristo Jesús, estoy perdido. Así es. Y el enemigo va a hacer todo lo posible, queridos, que desvíe nuestra mirada de Jesús. Porque cuando desviamos la mirada de Jesús y contemplamos cosas negativas, contemplamos cosas que no tienen nada que ver con Cristo, es ahí cuando tú te desanimas. Pero mientras mantienes los ojos en Jesús, aquí dice que te puedes desmayar, pero no te puedes desanimar. Y puede haber muchas cosas que nosotros a veces nos pasa cositas en la vida que podemos quitar los ojos de Jesús y fijarnos en alguna debilidad, en alguna lucha, alguna prueba, pero el consejo bíblico está claro y realmente esta experiencia, esta promesa de la palabra de Dios me ha hecho seguir adelante a pesar de mis luchas, mis debilidades, porque sé que para estar en la justicia de Cristo Jesús debemos depender, tener una dependencia clara de Cristo Jesús. Y fijaos que incluso el mensaje de la justificación por la fe, tal como lo dice el espíritu de profecía, es el mensaje que prepara a un pueblo para la venida de Cristo Jesús. Y si nosotros analizamos, queridos, en el contexto de la venida de Cristo Jesús, toda la Biblia, tanto Jesús como el apóstol Pablo, como el apóstol Juan, como el apóstol Pedro, toda la palabra de Dios no nos presenta más que debemos permitir que la gracia de Dios obre en nuestra vida y transformarnos a la imagen de Jesús. Amén. Y es lo que hace el mensaje de la justificación. Debe preparar el pueblo, porque si no estamos preparados y no hemos comprendido realmente el perdón total que nos da Dios y el poder de la justicia y de la gracia para vencer el pecado, pues ¿cómo vas a tener tu atrevimiento a dar otro mensaje a otro? Pero si tú no has experimentado, porque aquí es la clave, querido, debemos experimentar esto, que sea una realidad en nuestra vida. Si tú no has experimentado, entonces no lo vas a creer.
no lo vas a creer. Todos debemos experimentar este poder de Dios que nos ayuda a vencer el pecado, y no solo que este poder de Dios, de la gracia y del Espíritu, para que seamos transformados. Porque necesitamos que realmente Cristo, el carácter de Cristo sea en nosotros, porque solamente de esta manera el pueblo puede tener pasión por todas aquellas almas que Cristo ha derramado su sangre en la cruz, porque si no es Cristo Jesús que nos llena con su amor, no va a haber motivación. Si tú no está Cristo en tu corazón, que trae este amor que es por encima de tu conocimiento, como dice el apóstol Pablo, tú no vas a tener una pasión por Cristo y no vas a tener pasión por las almas. Y mientras no hay esta motivación, es difícilmente a dar el mensaje a otros y a preocuparte por los otros, sobre todo, y darle este mensaje de las buenas nuevas, que es la justicia de Cristo imputada y impartida. Amén, amén. Oye, hermoso todo lo que has compartido hasta ahora aquí, bueno, los dos. Oye, el tiempo se va volando. Hay preguntas que no he hecho que son importantes también, así que voy a hacerlas ahora y de manera breve la resumimos así, y para dejar este contexto, para dejar este concepto de justificación por la fe claro. Pero hay una pregunta que es muy... No puedo terminar esto sin hacerla. Manuel, dime, para ti, ¿cómo se identifica la justificación por la fe en el mensaje de los tres ángeles? Wow, esta es una pregunta extraordinaria. Yo diría que la forma más fácil, ¿ok? La forma más fácil de ver la justificación como centro del mensaje del tercer ángel es la siguiente. Uno solamente debe preguntarse, a ver, si yo no recibo el mensaje del tercer ángel, si yo no lo recibo, si no lo creo, si no lo acepto, ¿en qué termina mi vida? La respuesta es sencilla, adorando a la bestia y su imagen. Así de sencillo. ¿Ok? Pero ahora la pregunta cambia. Si en cambio yo recibo el mensaje del tercer ángel, lo creo, lo acepto y lo vivo, ¿cómo termina mi vida? Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La pregunta es, ¿cómo puede terminar mi vida en obediencia a los mandamientos de Dios? Una sola es la respuesta. La fe de Jesús que Cristo nos da el poder de apropiarnos de todas sus promesas, y Él cumple su palabra en nosotros, haciendo que nuestros corazones estén en armonía con su ley, y entonces la vida es de constante obediencia a Dios. Ese es el centro del mensaje del tercer ángel, porque de lo contrario, la vida termina ¿cómo? Sometiéndonos a la bestia y a su imagen, que lamentablemente puede ser por convicción o puede ser por conveniencia, pues su marca se pone en la frente o en su mano derecha. Pero para que eso no suceda, la fe de Jesús es suficientemente grande y poderosa para darle a todo aquel que con humildad lo demande. Y todo aquel que recibe la fe de Jesús recibe su propia vida, y su vida le hace frente a la tentación para guardarnos en obediencia a los mandamientos de Dios. Amén. 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 Qué bonito. Muy bonito. Pues sí, y al final es el mensaje de la justificación por la fe. La justicia de Cristo que nos es imputado, y la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y esto es el fruto, debemos comprender bien esto, que es el fruto de la justicia en nuestra vida. O sea, no lo hacemos por nuestras fuerzas, sino que es la obra de Dios que obra a nosotros. Y tal como decía Manuel, Dios pone su ley en nuestro corazón para que la obediencia hacia la ley salga naturalmente en nuestra vida por el poder de Dios. Y es muy importante este mensaje, porque claramente si nosotros tenemos que presentar los mensajes de los tres ángeles a todo mundo, lengua, nación y tribu,
pues en el contexto de la justificación por la fe, porque la hermana White lo dice claramente, que el mensaje del tercer ángel es el mismo que la justificación por la fe. Y ella lo asocia por tal motivos que lo explicó Manuel, porque ahí nos presenta claramente el versículo 14, el versículo 12 creo que es, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios en la fe de Jesús. Así es. Importantísimo en el contexto de dar el mensaje para últimos tiempos, ¿no? Porque conocemos que este mensaje de los tres ángeles es fundamental que lo demos a todo el mundo para que todo el mundo pueda comprender la justicia de Cristo y sobre todo también la obediencia hacia los mandamientos. Amén. Muy bien. Pues no sé, vamos a tener que hacer una segunda parte otro día porque hay preguntas que ya por el tiempo no se pueden hacer. Pero quiero terminar con la siguiente pregunta. ¿Cristo nos declara justos o nos hace justos? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. En primer lugar, nosotros, con la finalidad de responder esa pregunta de manera bíblica, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿quién es, en este caso, el que hace la declaración? ¿Quién la hace? ¿Será que la hace un juez normal, cualquiera, común? No, 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 no. La palabra que declara justo al creyente en Cristo Jesús es la misma palabra cuyo aliento creó los cielos y la tierra tan pronto como salió de la boca de Dios. Y esto tenemos que dejarlo demasiado claro. Desde el instante en que Dios dice, ejemplo, sea la luz y es la luz hecha, desde el instante en que Dios dice, sea la luz y el momento en que la luz es hecha, no pasa ningún momento. ¿Por qué? Porque la palabra es la que crea. La palabra es la que lleva el poder creador. La palabra de Dios no necesita una obra distinta de ella para crear lo que ha pronunciado. De manera que en el instante mismo en que Dios dice sea la luz es por el mismo acto de ser pronunciada. Ahora hago una pregunta. Cuando Dios entonces recibe por la fe a su Hijo, cuando Dios recibe por la fe en Cristo a alguien a quien Dios va a declarar justo, a quien le va a decir, eres justo, a quien le va a decir, eres mi hijo, a quien le va a decir, te recibo en Cristo. La pregunta es, ¿será que entonces cuando Dios dice, eres justo, eres mi hijo, ¿será que Dios está diciendo algo que es ficticio? ¿Será que Dios en realidad está diciendo algo que no tiene poder para transformarse en realidad? No, mis amigos. Cuando Dios declara, eres justo, en el instante, la palabra declarada produce un nuevo ser a la imagen de Dios. Un nuevo ser creado en justicia y santidad en Cristo Jesús. Por eso hablamos de que la declaración es hecha por la misma palabra creadora, que ahora crea un ser a la imagen de Dios, que es ahora capaz y habilitado por el poder de la palabra y la justicia de vivir en aquella justicia que ha sido pronunciada sobre él. Amén. Quiero compartir con vosotros unos versículos y bueno, yo creo que este concepto lo tenía bien claro David, porque es importante en la oración en el Salmo 51, no sé si os recordáis. Sí. Fijaos lo que dice David. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Bueno, primeramente, él reconoce que solamente Dios podría borrar sus pecados. Justificación por la fe. Justicia imputada. Pero luego más adelante, fijaos lo que dice, el versículo 10.
crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Fijaos que cuando habla de la palabra crea en mí, es la misma palabra de la creación cuando Dios dijo y se hizo. Yo creo que tenemos que tener claro este concepto. Dios no solamente nos declara, pero obra a nosotros para crear un corazón limpio. Es el poder de Dios de la creación que dijo y se hizo, que lo hace también con nosotros. Amén. Ahora, yo muchas veces, si yo me miro a mí, claramente me desanimo si me miro a mí. Pero mi mirada, por eso os digo, queridos, es tan importante esto, mirar en las promesas de Dios, porque Él lo va a cumplir. Si Dios dijo y se hizo y salió y creó todo este universo, ¿qué cosa tan imposible es para Él para crear un corazón nuevo en mí? Amén. Amén. ¿Qué cosa? Si Dios tiene poder para perdonar nuestros pecados, para borrar nuestros pecados, ¿por qué no tendrá poder para limpiarnos de todo pecado y crear un corazón limpio como el salmista David nos presenta aquí? Dios tiene poder. Lo único que nosotros tenemos que creerlo. Porque si yo no lo creo, otra vez vuelvo a decir, veo mi maldad, mis pecados, mis debilidades, mis luchas mayores que el poder de Dios, entonces, ¿qué va a hacer de mi vida? Por eso hay muchos cristianos, tristemente, queridos, que mira más en sus vidas y como ve que no hay éxito, pierde de vista el poder y las promesas de Dios en su vida, entonces se limita e incluso se justifica y argumenta, bueno, como tengo una naturaleza pecaminosa, ahí estoy, siempre voy a pecar. Pero cuando decimos esto, si argumentamos esto, le quitamos el poder de Dios, porque es el Espíritu que dice que mata los deseos de la carne. Ese es el Espíritu que obra en la vida de nosotros para que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es el poder del Espíritu que nos pone en armonía con la voluntad del Señor. Es el poder del Espíritu que hace que por medio del Espíritu Cristo viva a nosotros y que podamos conocer este amor de Dios que es por encima de todo conocimiento. Es por el Espíritu que cuando conocemos el amor de Cristo, dice, llegamos a conocer toda o llegamos a llegar toda la plenitud de Dios que sea nosotros. Y esto es algo maravilloso. Y esto es lo que produce Dios en nosotros. Pero hay que creerlo. Hay que creer Amén. Lo que dice la palabra de Dios. Gloria Amén. A Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, oye, maravilloso, maravilloso este momento que hemos compartido. Yo tengo tantos versículos, así que si me pongo a hablar ya son 4 horas. Entonces, es maravilloso todo este tiempo que hemos compartido juntos, gloria a Dios. Vamos a hacer un llamado final. Me gustaría que resumieran y hicieran como un llamado lo que es la justificación por la fe y todas esas personas que necesitan conocer más a Cristo, que necesitan conocer que no solo somos justificados, sino somos vencedores por medio de su gracia, sino también te necesitan conocer que hay un proceso de santificación, porque claro, hay muchos que todos quieren ser salvos, justificados, perdonados y seguir viviendo en pecado. Eso no es lo que quiere Dios. El pecado no puede estar delante de un Dios de amor, de un Dios creador. El pecado es odioso para Dios. Entonces, tenemos que comprender que hay un proceso que Dios va creando en ti también, va haciendo una nueva criatura por el poder que está en su Hijo por medio de su sangre que nos ha dado a través de su Padre. Entonces, claro, nosotros tenemos que comprender todas esas cosas maravillosas porque ¿qué dice la Escritura? Que le conozcan a Él. Ese es el fin de nosotros, que le conozcan a Él. Tú quieres empezar a vivir la vida eterna ya desde aquí, conócele cada día más. Conoce la justificación por la fe. Conócele a Él, que es el único Dios verdadero y es Jesucristo a quien le has enviado. Entonces, ¿cómo podemos resumir este mensaje de la justificación por la fe para que nuestros hermanos se quede ese contexto? A Manuel, solamente en el contexto que estás hablando, quiero presentar un versículo que es muy importante para que no se pierdan la esperanza.
los que nos escuchan. El propósito de Dios está claro. En 1 Juan capítulo 2 nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno caerá en el pecado, abogado tenemos al Señor Jesucristo. O sea, el propósito de Dios es que la gracia, el poder de la gracia, el poder del Espíritu obra a nosotros para que nos ayude a vencer el pecado. Pero que no perdemos también esto de vista, que nosotros tenemos un sumo sacerdote y si en algún momento hemos sido sorprendidos, como dice el apóstol Pablo, debemos ser restaurados por el espíritu de mansedumbre, porque hay perdón en Cristo Jesús. Es fundamental que tengamos en cuenta esto también. Eso es. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, yo quisiera hacer este llamado final recordando y señalando a cada persona que nos escucha en este momento Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. De la misma manera como Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4 nos explica la ciencia de la salvación y de la cruz. Yo creo que Hebreos 13, versículos 20 y 21 nos enseña cuál es desde la eternidad el propósito del pacto eterno entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de Dios para todos aquellos que reciben su pacto, su promesa? Para todos aquellos que le creen. Mira lo que dice la Escritura. La Escritura lo resume así. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Quiere decir, os haga capaces, os haga habilitados en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, y en palabras muy simples y resumidas, lo que para nosotros es imposible, es decir, hacer y vivir la voluntad de Dios para vivir siempre agradables delante de los ojos de Dios, para nosotros que eso es imposible, Dios nos ha dado a Cristo, para que Cristo sea en nosotros el que nos haga capaces de toda obra buena, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de los ojos de su Padre, para que la gloria sea para Cristo hoy y para siempre. Así que mi querido amigo y hermano, si para ti es imposible, estás correcto, es imposible, pero para Dios que nos ha dado a Cristo es posible. Por tanto, dale a Cristo hoy tu pensamiento, tu meditación. Dale a Cristo tu confianza, abraza a Cristo, depende de Cristo, pide ayuda a Cristo y Cristo hará por ti lo que para ti mismo es imposible. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén, amén. Amén, amén, qué precioso. Me llena de gusto, no sé, cuando escucho la palabra de Dios de esta forma, me llena el corazón, sinceramente. Y realmente es lo que hace la palabra, queridos. Siempre aconsejo que la palabra de Dios sea nuestro deleite, o sea, que disfrutemos todos los días. Yo también quería compartir un versículo con todos los que nos escuchan, y no está lejos de lo que está presentando Manuel. El versículo 24 y 25 de Judas nos dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría,
al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, y imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Tal como lo dijo Manuel, hay poder solamente en Cristo. Si no está Cristo con nosotros, no somos nada. Nosotros por nosotros mismos absolutamente nada podemos hacer. Por eso Jesús dijo claramente, separados de mí, no podéis hacer nada. Porque sin Cristo, ¿qué somos? ¿Qué somos? Nuestra justicia es tal como dice la palabra, trapo de inmundicia. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Cristo dice, aquel que es poderoso nos puede guardar sin caída. Tal como dijo Manuel, lo que parece para mí imposible, para Dios nada es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios todopoderoso que venció el pecado, que venció el imperio de la muerte y a Satanás. Y Él nos da la esperanza. Solamente en Cristo Jesús hay perdón total y en Cristo Jesús hay victoria. Así que mis amigos, siempre miráis a Jesús para que Jesús sea vuestra guía, vuestra pasión, vuestra salvación, vuestra justicia, vuestro gozo y el amor. Todo en Cristo Jesús. Tal como lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor los bendiga a todos. Amén, amén, amén. Yo concluyo esto con esta frase, con este versículo que dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hay gracia en Cristo Jesús. Puede ser que estemos en un mundo lleno de pecado, de miseria, de terror, de cosas horrorosas que vemos diariamente, cómo es que Satanás tiene un desastre, ¿no? En este mundo oscurecido por el pecado. Pero eso no es nada. La gracia de Cristo sobrepasa todo entendimiento y hay refugio en el Altísimo por medio de la sangre de Cristo. Todos necesitamos estar en comunión con Cristo. Él dice, miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Mis amigos, gracias por compartir con nosotros. Dios los bendiga grandemente. Para mí ha sido esto como una inyección de gracia, de espíritu, de amor. Esto me llena de pasión. A mí me encanta también la palabra de Dios. Así que espero que haya sido una bendición para todos los que se han quedado hasta el final, porque ha sido largo, pero ha valido la pena. Así que Dios los bendiga. Gracias a ustedes también por compartir con nosotros aquí en Brillo de Libertad sus testimonios, sus experiencias, sus vivencias, el conocimiento que Dios les ha dado. Estoy muy, muy agradecido de tener amigos como ustedes. Así que Dios les bendiga grandemente. Chao, hasta la próxima.